De la inconsciencia sobre dos ruedas, este video en donde veíamos a 3 jóvenes o 4 más o menos haciendo alguna que otra acrobacia, entre comillas, sobre una ruta internacional, ¿verdad? También. Y hay muchísima gente, Marce, Solsi, que nos están escribiendo al WhatsApp, ¿verdad? Esta persona nos dice: hola, poner en riesgo su vida porque no valoran. Y son los familiares que sufren la pérdida después, dejando dolor y aparte gastos, encima arriesgando vidas de los demás. Se debería de poner un control o identificar a los muchachos y poner una multa para que aprendan, dice esta persona. Perfecto, realmente lo que decía el doctor Saldívar, el paraguayo realmente él prefiere morirse antes que pagar una multa. Es terrible realmente, ¿verdad? No sé cómo podemos ser tan inconscientes. Yo digo que llegar a este punto de inconsciencia realmente nos alarma. Y algo que también es importante destacar, decía el doctor Saldívar, no quiero satanizar a la motocicleta, claro, porque de alguna manera es un medio de libertad, decía, de poder movilizarnos en sectores en donde, por ejemplo, el transporte público no llega. Pero si no se utilizan las maneras correctas, ni se toman las medidas preventivas correspondientes a un accidente de tránsito, realmente representan un peligro. Y las estadísticas siempre nos hablan que la mayoría de los accidentes de tránsito son registrados o son protagonistas, en este caso, por motociclistas. Exactamente, y nos lleva a una cifra que realmente alarma. 300 millones de guaraníes gasta el Estado por cada motociclista que se accidenta. Sí, escuchó bien. 300 millones de guaraníes. Esto teniendo en cuenta de que en el mejor de los casos, uno de los accidentados queda como mínimo 15 días en terapia intensiva. Sí, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, lastimosamente no llega a sobrevivir. Y en una escala un poco más baja queda como un resto humano, como decía el doctor Saldívar. Sí, queda en estado vegetativo. Hace muy poco me tocó recorrer justamente el Hospital del Trauma y ver a jóvenes de entre 15 a 25 años realmente en ese sector, ya totalmente dependientes de sus familiares y representando realmente algo terrible para una familia que sufre muchísimo, claro, lo que esto significa. Y por eso que queremos seguir leyendo comentarios de la gente. Hay muchísima gente, la verdad, que está escribiendo. ¿Qué dicen, Kiara? Esta persona dice: hola, C9N, siempre los veo, me gusta lo que hacen, realmente son... No me gusta lo que hacen, dice. Realmente son inconscientes las personas, así ya tuve una experiencia. Una persona muy querida murió, ya van a ser 3 años. La zona donde más se hace este tipo de acrobacias es la zona de la rotonda de Remanso. Sí. En Mariano Roca Alonso se necesita más control urgente, ya hubo muchas muertes. Dice, la mayoría vienen de otra zona y si son menores, dice esta persona. En Mariano Roca Alonso se referirá a ese caso en donde este joven, que era un competidor, por decirlo entre comillas, de picadas clandestinas, moría en ese choque cuyo video se viralizó. ¿Recuerdan eso de la Tranchaco? Sí, y en consecuencia se daba lo que Sol contaba hace un ratito, una pareja de mozos, ella y él venían sobre la moto, saliendo del trabajo, y de rebote ligan un pedazo de la moto y ellos se van también perdiendo el control y caen al asfalto, como consecuencia tienen lesiones. Es decir, y me hago cargo de mi opinión, si vos querés matarte, hermano querido, hermana querida, porque hoy también las mujeres forman parte de esto, hacelo vos solo, no te vayas a complicarle la vida a otras personas de bien que sí aman su vida y la de sus familias, porque estos muchachos no se quieren a ellos y no le quieren a papá, a mamá, ni a absolutamente nadie. No tiene ninguna conciencia, porque recuerdo en específico aquel caso en donde posteriormente se hacía una especie de ceremonia con un montón de chicos que también estaban a bordo de biciclos, haciendo ruido, haciendo como una especie de homenaje a quien en su momento fue, como un rito, en quien en su momento fue un competidor de carreras clandestinas, cuando el mensaje es todo lo contrario. O sea, lo que queremos es evitar más muertes de jóvenes a bordo de biciclos, a bordo de estos vehículos que en realidad deberían ayudarnos a movilizarnos, y más a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a un vehículo, a un automóvil, claro, ¿verdad? Y utilizan de mala manera los biciclos, ¿verdad? Hay muchísimos mensajes. Hay muchísimos mensajes realmente. Dice, en Itagua, ahora es una práctica normal desde que se reparó la ruta. En una madrugada yo venía y de repente miro por el retrovisor, veo una moto sin conductor, pensé que era una moto fantasma. Luego pasa por mi lado a toda velocidad y él... Dice la mala palabra, acostado haciéndose el chistoso. Como este. Saludos desde la ciudad del Ñandutí, dice esta persona. Muchas gracias a la gente de la ciudad de Itagua. Y ahora lo que decía también el doctor Saldívar y lo que marcamos nosotros, ¿qué hacen las autoridades con respecto a esto?
Si papá o mamá cometen el grave error de ponerle la llave de una motocicleta a un menor de edad que no está preparado para esto, y que si vos sabés comete este tipo de locuras, es responsabilidad ya de la familia. Pero con las autoridades también se ve un capítulo aparte, es decir, tenemos que sancionar a esta clase de inadaptados. Yo creo que las medidas que hoy por hoy se toman con las personas que toman este tipo de alguna manera, actitudes sobre las rutas, tienen que ser más severas. Lo decía justamente el doctor, parece que la gente le tiene muchísimo miedo cuando le tocas el bolsillo. Totalmente. ¿Verdad? Las multas, los controles, de alguna manera hacen el famoso yaque que nosotros esperamos que por lo menos sientan estas personas inconscientes a la hora de subirse a un biciclo principalmente. ¿Por qué insistimos en los biciclos? Porque nos estamos basando en las estadísticas. Es por eso nada más, porque también hay muchísima gente que de alguna manera protagoniza accidentes sobre vehículos. Pero hablamos de estos casos porque, Marce, te comento, desde el 2005, desde que de alguna manera empezaron a instalarse fábricas de motocicletas en nuestro país, el índice de muertes en accidentes de tránsito fue en aumento de una manera impresionante. 2015 fue el disparador, 2014, 2015, y a partir de esos años, hablamos de 3, 4 años atrás, hablamos de muertes todos los días con mismas características. De cada 10 fallecidos que se registran en el Hospital del Trauma, 7 son de accidentados sobre motocicleta. Es terrible realmente. ¿Qué dice la gente, Kiara? Bueno, esta persona nos escribe y dice: buenas tardes, es excelente el programa. A nosotros nos pasó algo similar. Hace 3 años, por culpa de unos inadaptados borrachos en moto, nos embistió de frente cuando estábamos regresando a Asunción. Eran 2 jóvenes de 20 y 21 años quienes fallecieron en el momento. Como consecuencia, hasta hoy vivo con trauma, dice esta persona. Imagínate cómo recuperarte de eso, ¿no? Es algo totalmente lamentable. Y lo que decía Sol también, para darle un poco más de fuerza al tema, acá realmente es saque la multa. No es ya que te podés morir. No. ¿En qué sentido? Estos muchachos, si veían allá a la altura un control, iban a sentarse y iban a manejar correctamente. Y van a seguir, y lo siguieron haciendo porque no había ningún control. Es decir, ellos tienen miedo a pagar una multa y no tienen miedo a morir. Es algo que realmente nos preocupa mucho y nos llama la atención el poco amor propio que tienen estos jóvenes. Y lo decía Derlis también, nuestro productor, ¿qué pasa con las campañas de concienciación? Y fracasan desde todo punto de vista, parece. Y la verdad que sí. Vos sabés que hay una responsabilidad totalmente compartida, siempre insistimos en eso, tanto de la conciencia ciudadana con respecto a estas cosas, como también a los trabajos que realizan las autoridades. Todas las autoridades involucradas, ¿verdad? La patrulla caminera, la Policía Municipal de Tránsito y otros entes que de alguna manera tienen que regir y tienen que estar ahí más que nunca trabajando en sectores en donde estas situaciones se presentan cotidianamente y más cuando, Marcelo, esta época del año, ¿verdad? Sí. Y ahora también seguro coincidís conmigo, donde ya la gente luego está como loca porque es diciembre, porque también se va a cobrar el aguinaldo, hay un poquitito más de plata, la gente anda bebiendo en las inmediaciones de cualquier evento. Y las estadísticas nuevamente nos arrojan que son los meses críticos. Se tienen que intensificar los trabajos de control. Y si, bueno, en casa no se habla o la propia persona, el motociclista, no tiene conciencia, vamos a tener que desde el Estado insistir en cuanto a este tipo de presión, ¿verdad? Y claro, algo hay que hacer, Kiara. Bueno, a ver, siguen llegando muchísimos mensajes. Sí. Ruta 1, kilómetro 20 hasta kilómetro 23. Los policías miran las carreras de cada noche, dice esta persona. Kilómetro 23 entonces. Sí, desde ruta el kilómetro 1. 20 al kilómetro 23, ruta 1. Hay Sería una recta Capiatá, ruta 1. Capiatá casi llegando a J. Augusto Saldívar ya. Exactamente. A ver, saludos al programa C9N desde el barrio Vista Alegre de Asunción. Dani Soy, dice. Gracias, también hay mucha gente que está también escribiendo. A ver. Es que todos tenemos de alguna manera una experiencia que vimos en cuanto a biciclos. Sí, no, es terrible. Y esta persona que decía que vio cómo morían 2 jóvenes frente a sus ojos, ¿verdad? No se recupera más de un trauma así de terrible. Es sumamente complicado. Mientras Kiara recibe los mensajes de ustedes, ¿tenés o no? No, solo que hay muchos mensajes que van entrando. Si de repente, esta persona nada más, porque ya me retó, dice que no leemos su mensaje. Sí, a ver, que no se dice, enoje. perdón por el cambio de tema, para que no se enoje nada más. Claro. Yo pagué 300.000 hoy para inscribirle a mi hijo y si no pagaba no le iban a aceptar a mi hijo, dice esta persona, y envía también la factura de pago. Con respecto a... Lea mis mensajes, porfa, no leen luego mi mensaje. Con respecto a los pagos de aranceles en los colegios públicos. Sí. Que tocábamos ya este tema. Bueno, mientras que Kiara recibe esos mensajes, queremos compartir aquí con ustedes una placa que la vamos a poner al aire para hablar un poco acerca de las recomendaciones. A lo mejor estamos predicando al viento, pero tenemos que hacer también esa tarea de concienciar a la gente
como comunicadores tenemos realmente ese compromiso. Las recomendaciones para los motociclistas, aquellos que quieren su vida y que quieren seguir todavía aquí en la tierra: no conduzca una moto bajo los efectos del alcohol. Parece un cliché, parece algo que de alguna manera tendrían que saber, claro, pero no se hace, por eso insistimos. Evite circular por carriles rápidos, que es otra medida que de alguna manera siempre recomienda las autoridades. No se adelante por la derecha, ni se pasee entre vehículos. Ocupe un lugar en la fila como cualquier vehículo. Esto acá, señora, señor, es letra muerta. Esto no existe, esto olvídate. No hay caso. Vos estás en la fila y los muchachos tejen. A mí, por ejemplo, uno de ellos se llevó mi espejo sí, lateral. Lado conductor. Normal. Chau, se fue. Y nunca más. Dije, a este lo voy a perseguir porque me hirvió la sangre. Y dije, pero no, ¿dónde lo encuentro? No tenía casco, no tenía chapa, no tenía nada. Me dejó con un buen gastito y me dañó un vehículo por el cual yo siempre trato de tenerlo de la mejor forma. Esto no existe nunca, jamás existe. El tema de adelantarse por derecha, mamá querida, te salen de cualquier lado. ¿Y vos tenés la culpa después? No, y sí, no. El escándalo que se viene es inevitable en muchísimos casos. Conduzca a una velocidad segura y reduzca la velocidad al tomar las curvas, las curvas que de alguna manera también son escenarios de terribles. Las curvas para los muchachos muchas veces son prácticamente una incitación a la velocidad. Verifique las condiciones del vehículo antes de utilizarlo. Y por supuesto, usar casco, algo que insistimos muchísimo y que también su acompañante lo haga. ¿Sabes que me falta un ítem? Disculpame la interrupción. Utilice luces. También. Por favor. Las luces. Como decía un querido amigo, Hugo Álvarez, por lo menos un poquito de Navidad a comprarle capé a tu moto. 2.500 guaraníes nomás cuesta cuando vos te vas allí. Sí. Yo no entiendo cómo la gente no puede ponerle luces a su moto. No sabes el y muchas veces me he cruzado con personas que van con la linterna del celular. ¿Te pasó que alguna vez? Así en nuestra casa ocurre mucho. No, Acceso Sur. Acceso Sur es mortal. Es más, yo que entro por el lado del desvío de Upané, o para que conozcan más, y si conocen la zona, frente al Carde, donde el Albiroga, no, ahí es, aparte que es completamente oscuro. Sí. Hay veces que no ves nada y si tenés que poner la luz alta sí o sí, o si no, no ves absolutamente nada. Y hay motos que se van por el medio de la ruta sin luces. Una vez casi le agarré a uno, le llegué todo, no le vi, no tenía una sola luz. Por lo menos, claro, lo que dice Erlich, ¿quién va a tener la culpa? Yo. Por tener un conductor del auto, yo conductor del colectivo, yo conductor de la camioneta. Vos, motociclista, nunca vas a tener la culpa. Es un una día pena. En el semáforo me agarran el espejo, cruzan en el medio, me agarran el espejo y le agarran a otro enfrente. Y se van. Y se van, corren de vos. No sé. Como les decía, como decías, Marce, si quieren arruinarse ellos, que se arruinen ellos. ¿Para qué perjudicar a la otra persona que no tiene nada que ver en lo que ellos están haciendo? No, vos sabés que sí. Esta no es una guerra contra los motociclistas. No se tome de esta forma. Reiteramos eso. Es sí digamos, una preocupación, un quebranto y una voz de protesta hacia aquellos que utilizan la motocicleta de mala manera. Yo conozco motociclistas, pero señores motociclistas, que se ponen el chaleco, se ponen el casco y conducen realmente de una manera prudente. También el factor tiempo es vital en esto. Sí. Si vos tenés que entrar a las 7 de la mañana en el trabajo y salís a las 7 menos 10 porque decís, no, me voy en moto y voy a llegar más rápido, te estás equivocando de cabo a rabo, porque ahí es donde caemos en esto, de tejer entre los autos, de adelantarte por la derecha, de ponerle turbo y ponerle unas alas a tu moto también si podés. Sí. Y después te dicen, no, pues estoy apurado porque tengo que llegar a mi trabajo. Salí más temprano. Siempre insistimos en eso, el factor de tiempo, ¿verdad? Que estamos totalmente acelerados. Yo creo que el ritmo que vivimos actualmente, tanto en la ciudad como en otros puntos del país, de alguna manera hace que estas situaciones se generen. Tomar un poco más de prudencia, más calma, bajar un cambio, literalmente, e entender que nuestra vida vale mucho más. Exactamente. Estamos con el inspector Reinaldo Sosa de la patrulla caminera, que nos atiende muy diferentemente. Inspector, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Tarde Noticias. Ya le cuento, nos estamos plagueando porque de vuelta vemos un video de motociclistas inconscientes en la zona de Alto Paraná, acostándose sobre la moto, director. ¿Cómo le va? Un placer para vos y a todos los que nos escuchan. Sí, es un caso lamentable, es un caso reiterado que prácticamente la patrulla caminera, a través de los controles que ya viene haciendo, no solamente durante estos días en donde mucha gente concurre a Cupé, ¿verdad? Ya con antelación, la patrulla caminera viene haciendo controles a lo largo y a lo ancho de la ruta.
¿Qué te quiero decir con eso? También los ciudadanos, los que manejan tanto vehículos de 4 ruedas como los de 2 ruedas, tienen que aportar lo suyo. Desde casa, papá, mamá, deben de enseñarles cómo y qué utilizar para ir sobre la moto. Lamentablemente, la concienciación que suele hacer el inspector de la patrulla caminera viene acompañado con una sanción pecuniaria. ¿Qué sería? Pago de multa. Pago de multa. Demora de vehículo dependiendo de cuál o qué infracción cometa ese conductor. Ahora, inspector, ¿cuáles son los casos más regulares de alguna manera que tienen que ver con las multas, verdad? ¿Cuáles son las sanciones que más se están realizando últimamente? Bueno, lo que más estamos detectando en estos días es, por ejemplo, la falta de encender las luces, la falta de cinturón de seguridad o utilización del mismo, ya sea el conductor o acompañante. Quiero aprovechar también para decir que muchas veces crea suspicacia la sanción por cinturón de seguridad. Cuando hablamos de acompañante, estamos hablando también de los que circulan o van dentro del habitáculo del vehículo en la parte trasera. En el hipotético caso de tratarse de menores de 5 años, tienen que ir en el asiento especial, también con cinturón de seguridad, superando ya los 12 años en la parte trasera con cinturón o al lado del conductor, pero siempre utilizando el cinturón de seguridad. Claro, inspector. Señor. Sí, disculpe la interrupción. Usted hablaba de un punto que estábamos aquí señalando también, la falta de luces en las motos, porque ese es nuestro tema realmente que nos preocupa demasiado. ¿Habrá escuchado tantas historias de por qué no tienen luces las motocicletas? Cuéntenos, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es la mentira que le inventan ahí los motociclistas irresponsables que no tienen luz en su biciclo? Mira, lo que siempre dicen, y el denominador común, como decir, es siempre el olvido. El olvido. Yo sabía que no tenía, pero era tan corto el trayecto, entonces no le puse. Esa es una de las tantas. Otra dice, ¿dónde? ¿Cómo? Y cuando salí de casa tenía encendida. Está bien, puede ocurrir, pero este conductor casualmente tampoco tenía el chaleco reflectivo puesto. Que en el hipotético caso que sea verdad lo que dice, bueno, una opción B sería la utilización del chaleco reflectivo, que le valdría incluso como atenuante ante cualquier evento o siniestro vial que pudiera acontecer, ¿verdad? Porque el que viene detrás de esa moto, si bien no tiene luces reglamentarias, puede visualizar el conductor que viene atrás, el luz, el chaleco, y bueno, incluso puede salvarle la vida. Inspector, y en esta época, hablamos de fin de año, inicio ya del próximo, ¿de alguna manera las estadísticas y los casos aumentan? Sí, y por la cantidad de personas que llegan y salen de sus casas. Bueno, entonces muchas veces utilizan, así como dice, Peisante Mayara Haisa, que generalmente es lo que la gente dice, ¿verdad? Tampoco toman la precaución con mucha antelación de mandar a ver, verificar, ya sea moto o vehículo de 4 ruedas, ¿verdad? Inspector, disculpe la interrupción, sí, es que la gente nos envía tantos mensajes al WhatsApp y usted hablaba de los controles que se realizan. ¿Cuán frecuentes son? Porque Kiara nos quiere dar varios puntos en donde existen estas carreras clandestinas. ¿Quiere contarle al director, por favor, inspector? Sí, director, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la gente nos está escribiendo, te voy a decir rápido algunos puntos más complicados que nos enviaron. La rotonda en Remanso, estamos en Itagua, también dijeron, está el kilómetro 20 al kilómetro 23 de la ruta 1, acceso sur. Esos son algunos de los puntos que nos enviaron muchísimos mensajes, director. Bueno, les cuento, justamente esos puntos que me acabas de decir son también puntos que nosotros estamos recibiendo a través de nuestro sistema informático y también nuestro WhatsApp que tenemos en transparencia. Nosotros realizamos este control en cierto horario, pero te digo, una vez que nosotros estamos ahí, tienen este sistema tecnológico que es el WhatsApp, en donde los supuestos infractores se comunican, dicen, hoy en México hay tal parte de eso, a mí que nace hasta Perupi. Entonces nosotros estamos hasta cierto horario en ese lugar
en ese lugar. Bueno, y salimos de ahí y después de un tiempo comienzan de nuevo. Bien, algunas veces ya no regresan, pero otras veces regresan. O sea, hay un medio de comunicación entre ellos. Claro. Ellos creen que, no sé, se burlan de los controles, pero al contrario, están poniendo en juego su vida y así invitar a familias ajenas y bueno. Claro, la esto famosa infobarrera. Esa es la famosa infobarrera, el grupo en donde están. Sí. Y es una pena. Digo, es una noche, ejemplo, de 2 barreras que montemos en tal o cual lugar. Montamos. Salimos de ahí para realizar otros controles en donde ya me habías dicho, pero ellos se informan. Hoy nosotros salimos, hoy no vamos a hipotético ahí. Entonces, es lastimosamente la misma ciudadanía la que no colabora en esto de salvar vidas. Es una pena realmente, tiene que partir la autocrítica por parte de la ciudadanía y aprender a respetar las leyes, porque esto en consecuencia también hace que respetemos y salvemos nuestras vidas y de terceros. De hecho que no son todos. Claro. Hay muchas familias que educan de una forma diferente a sus respectivos hijos, les inculcan ya desde chicos que tienen que usar el casco, utilizar el cinturón de seguridad en caso de vehículo 4 ruedas, munirse todos los elementos de seguridad que requiere, ¿verdad? Para salir, llámese casco, para chaleco, verificar las luces tanto delantera, trasera, utilizar la chapa reglamentaria definitiva. Bueno, son cosas que ya desde casa tenemos que ir inculcando a nuestros hijos, porque totalmente. No, sí, vecinos, así es, señora. Bueno, inspector Reinaldo Sosa, muchísimas gracias por su tiempo, por hablar con nosotros y bueno, mencionarnos también la situación actual como trabajadores, ¿verdad? Que les toca a todos los funcionarios de la patrulla caminera. Muchas gracias y bueno, estaremos en contacto enseguida. Le pedimos que no corte, la producción va a comunicarse con usted. Por favor.